Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 15. Pascua de Resurrección. Lección asignada del 14 al 20 de abril de 2025. Titulado Soy el que vive, soy el que fue muerto. El 3 de abril de 1836 era domingo de Pascua de Resurrección. Después de ayudar a administrar la Santa Cena a los santos que estaban en el recién dedicado Templo de Kirtland, José Smith y Oliver Cowdery encontraron un lugar tranquilo detrás de un velo e inclinaron la cabeza para ofrecer una oración en silencio. Entonces, en ese día sagrado, en que los cristianos en todas partes estaban conmemorando la resurrección de Jesucristo, el Salvador resucitado mismo se apareció en su templo, declarando: Soy el que vive, soy el que fue muerto. ¿Qué significa cuando se dice que Jesucristo es el que vive? No solo quiere decir que se levantó de la tumba y que se apareció a sus discípulos en Galilea. Significa que Él vive ahora, que habla por medio de profetas actualmente, que dirige su iglesia hoy en día, que sana las almas heridas y los corazones quebrantados en la actualidad. De modo que podemos hacer eco de las palabras del potente testimonio de José Smith, cuando él dice: Después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio que nosotros damos de él, que vive. Tal como lo declara en el versículo 22 de la sección 76 de Doctrina y Convenios. Nosotros podemos escuchar su voz en estas revelaciones, ser testigos de su mano en nuestras vidas, y gozosos cantar con fervor: Yo sé que vive mi Señor. Como subtítulo: Jesucristo vive. La mayoría de nosotros no hemos visto a Jesucristo como lo hizo el profeta José Smith, pero podemos saber, como él, que el Salvador vive, que conoce nuestros éxitos y nuestras luchas, y que nos ayudará en momentos de necesidad. Considere su propio testimonio del Cristo viviente mientras reflexiona sobre las preguntas siguientes y estudia los recursos que las acompañan. Comenzando con este estudio, a continuación escucharemos el Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles. El Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles. Al conmemorar el nacimiento de Jesucristo hace 2 milenios, manifestamos nuestro testimonio de la realidad de su vida incomparable y de la virtud infinita de su gran sacrificio expiatorio. Ninguna otra persona ha ejercido una influencia tan profunda sobre todos los que han vivido y los que aún vivirán sobre la tierra. Él fue el gran Jehová del Antiguo Testamento y el Mesías del Nuevo Testamento. Bajo la dirección de su Padre, Él fue el creador de la tierra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aun cuando fue sin pecado, fue bautizado para cumplir con toda justicia. Él anduvo haciendo bienes, y sin embargo, fue repudiado por ello. Su evangelio fue un mensaje de paz y de buena voluntad. Él suplicó a todos que siguieran su ejemplo. Recorrió los caminos de Palestina, sanando a los enfermos, haciendo que los ciegos vieran y levantando a los muertos. Enseñó las verdades de la eternidad, la realidad de nuestra existencia premortal, el propósito de nuestra vida en la tierra y el potencial de los hijos e hijas de Dios en la vida venidera. Instituyó la Santa Cena como recordatorio de su gran sacrificio expiatorio. Fue arrestado y condenado por acusaciones falsas. Se le declaró culpable para satisfacer a la multitud y se le sentenció a morir en la cruz del Calvario. Él dio su vida para expiar los pecados de todo el género humano. La suya fue una gran dádiva, vicaria, en favor de todos los que habitarían la tierra. Testificamos solemnemente que su vida, que es fundamental para toda la historia de la humanidad, no comenzó en Belén ni concluyó en el Calvario. Él fue el primogénito del Padre, el unigénito en la carne,
el Redentor del mundo. Se levantó del sepulcro para ser las primicias de los que durmieron. Como el Señor resucitado, anduvo entre aquellos a los que había amado en vida. También ministró entre sus otras ovejas en la antigua América. En el mundo moderno, él y su padre aparecieron al joven José Smith, iniciando así la largamente prometida dispensación del cumplimiento de los tiempos. Del Cristo viviente, el profeta José escribió: sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía: soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. De él, el profeta declaró: y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que él es el unigénito del Padre, que por él, por medio de él y de él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados, hijos e hijas para Dios. Declaramos en palabras de solemnidad que su sacerdocio y su iglesia han sido restaurados sobre la tierra, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Testificamos que algún día Él regresará a la tierra y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Él regirá como Rey de reyes y reinará como Señor de señores, y toda rodilla se doblará, y toda lengua hablará en adoración ante Él. Todos nosotros compareceremos para ser juzgados por Él, según nuestras obras y los deseos de nuestro corazón. Damos testimonio, en calidad de sus apóstoles debidamente ordenados, de que Jesús es el Cristo viviente, el inmortal Hijo de Dios. Él es el gran Rey, Emmanuel, que hoy está a la diestra de su Padre. Él es la luz, la vida y la esperanza del mundo. Su camino es el sendero que lleva a la felicidad en esta vida y la vida eterna en el mundo venidero. Gracias sean dadas a Dios por la dádiva incomparable de su Hijo divino. Ahora medite a continuación. ¿Quién es Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué lo adoramos a Jesucristo? Medite nuevamente. A continuación se leerá una serie de versículos con el propósito de fundamentar las siguientes preguntas. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 76, los versículos del 11 al 14 y del 20 al 24, los cuales dicen lo siguiente. Nosotros, José Smith hijo y Sidney Rigdon, estando en el Espíritu, el día 16 de febrero del año de nuestro Señor 1832, fueron abiertos nuestros ojos e iluminados nuestros entendimientos por el poder del Espíritu, al grado de poder ver y comprender las cosas de Dios. Aun aquellas cosas que existieron desde el principio, antes que el mundo fuese, las cuales el Padre decretó por medio de su Hijo unigénito, que estaba en el seno del Padre, aún desde el principio, de quien damos testimonio, y el testimonio que damos es la plenitud del Evangelio de Jesucristo, que es el Hijo, a quien vimos y con el cual conversamos en la visión celestial. Y vimos la gloria del Hijo a la diestra del Padre, y recibimos de su plenitud. Y vimos a los santos ángeles y a los que son santificados delante de su trono, adorando a Dios y al Cordero, y lo adoran para siempre jamás. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos que nosotros damos de él, que vive.
porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre, que por Él, por medio de Él y de Él los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Continuando con este ejercicio, ahora se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 110, los versículos del 1 al 10, que dicen lo siguiente. El velo fue retirado de nuestras mentes, y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro del color del ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego. El cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía: Soy el primero y el último. Soy el que vive. Soy el que fue muerto. Soy vuestro abogado ante el Padre. He aquí vuestros pecados os son perdonados. Os halláis limpios delante de mí, por tanto, alzad la cabeza y regocijaos. Regocíjese el corazón de vuestros hermanos, así como el corazón de todo mi pueblo, que con su fuerza ha construido esta casa a mi nombre. Porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Sí, apareceré a mis siervos, y les hablaré con mi propia voz, si mi pueblo guarda mis mandamientos y no profana esta santa casa. Sí, el corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas y la investidura con que mis siervos han sido investidos en esta casa. Y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros. Y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo. Así sea. Amén. Para concluir este bloque de versículos, a continuación se leerá en José Smith Historia el versículo 17, el cual dice lo siguiente. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire, arriba de mí, a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, Este es mi Hijo amado, escúchalo. Medite a continuación. ¿Qué le enseña el Espíritu acerca de las experiencias de José Smith y de otras personas que vieron al Salvador? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera sus testimonios de ellos fortalecen el mío? Medite brevemente. A continuación se leerá una serie de versículos con el propósito de fundamentar las siguientes preguntas. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 29, el versículo 5, donde se menciona: Elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros, y soy vuestro intercesor ante el Padre, y es su buena voluntad daros el reino. Continuando con este bloque de ejercicios, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 38, el versículo 7, donde se menciona: Pero he aquí, de cierto os digo, que mis ojos están sobre vosotros,
Estoy en medio de vosotros y no me podéis ver. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca de la misión y la divinidad del Salvador a partir de sus propias palabras? Medite brevemente. A continuación se leerá nuevamente una serie de versículos con el propósito de fundamentar la siguiente pregunta. Mientras la lectura, medite a continuación. ¿Cómo puede ayudarle el Salvador en la actualidad? Para realizar este ejercicio, a continuación se leerá en Isaías, en el capítulo 53, los versículos del 3 al 5, que dicen lo siguiente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en Hebreos, en el capítulo 2, los versículos del 17 al 18, que dicen lo siguiente. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que atañe a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en Mosía, en el capítulo 3, el versículo 7, donde se menciona: Y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 7, los versículos del 11 al 13, que dicen lo siguiente. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 36, el versículo 3, donde se menciona: Y ahora bien, oh mi hijo Elamán, he aquí, estás en tu juventud, y te suplico por tanto, que escuches mis palabras y aprendas de mí, porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones, y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en el libro de Éter, en el capítulo 12, el versículo 27, donde se menciona: Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad, para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí,
porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Para finalizar este ejercicio, a continuación se leerá en Moisés, en el capítulo 5, los versículos del 10 al 12, que dicen lo siguiente. Y Adán bendijo a Dios en ese día, y fue lleno, y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra, diciendo: Bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne, de nuevo, veré a Dios. Y su esposa Eva oyó todas estas cosas y se regocijó diciendo: De no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Y Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios, e hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. Medite a continuación. ¿Cómo puede ayudarle el Salvador en la actualidad? Medite brevemente. A continuación, se recomienda ver el video Mi Meta Espiritual, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. En dicho video, una joven decide memorizar el Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles. Medite a continuación. ¿Qué le impresiona acerca de la experiencia de esa joven? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para recibir las verdades de el Cristo viviente en su corazón y en su mente? Medite nuevamente. Para aprender más acerca de cómo el Salvador nos bendice hoy, usted puede estudiar, escuchar o cantar un himno. Entre ellos se recomienda el himno Yo sé que vive mi Señor. El himno número 73 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Podría ser igualmente inspirador buscar verdades que se encuentran en ese himno que también enseñan las Escrituras. Dichas verdades podemos reconocerlas en los siguientes versículos que se leerán a continuación. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 6, el versículo 34, donde se menciona: Así que no temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 84, el versículo 77, donde se menciona: Y además, os digo, mis amigos, porque desde ahora os llamaré mis amigos, conviene que os dé este mandamiento, para que lleguéis a ser como mis amigos en los días en que viajaba con ellos, para predicar el Evangelio con mi poder. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 98, el versículo 18, donde se menciona: No se turbe vuestro corazón, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y he preparado lugar para vosotros, y donde mi Padre y yo estamos, allí también estaréis vosotros. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 138, el versículo 23, donde se menciona: Y los santos se regocijaron en su redención,
y doblaron la rodilla, y reconocieron al Hijo de Dios como su Redentor y Libertador de la muerte y de las cadenas del infierno. También se recomienda estudiar el tema Jesucristo, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual escucharemos a continuación. Jesucristo, el Salvador y Redentor del mundo. Muchas personas en este mundo han oído hablar de Jesucristo, pero no son conscientes de lo que Él ha hecho por ellas. El mensaje del Evangelio restaurado nos ayuda a entender que Jesucristo fue mucho más que un personaje histórico. Él es el Hijo unigénito de Dios, que ha hecho todo para que la salvación y la vida eterna sean posibles para todos. Cuando aprende usted acerca de su función como su Salvador y Redentor, descubre que Él puede aliviar sus cargas y cambiar su vida para siempre. Cuando elige creer en Jesucristo y confiar en su infinito poder, puede recibir guía y ayuda para cada desafío de esta vida. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo primogénito y unigénito del Padre Celestial. En el mundo preterrenal, Jesucristo fue escogido para ser el Salvador de los hijos de Dios. El Padre Celestial lo envió a esta tierra para sufrir y morir por nuestros pecados. Con poder divino, Jesucristo venció la muerte y resucitó. Él vive hoy y ha prometido regresar algún día a la tierra. Sección 1. Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. No hay nada sobre lo que sea más importante aprender que sobre Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Y qué desea que sepamos y hagamos? Las Escrituras y las enseñanzas de los profetas y apóstoles modernos nos enseñan a reconocer su función esencial como nuestro Salvador y Redentor. En las Escrituras aprendemos que, en el mundo preterrenal, Jesucristo fue escogido para ser el Salvador de todos los hijos del Padre Celestial. Desde el principio, Jesucristo ha sido la figura clave en el cumplimiento del plan de Dios para la salvación y exaltación de sus hijos. Bajo la dirección del Padre, Jesucristo creó los cielos y la tierra. En los tiempos del Antiguo Testamento, se le conocía a Jesucristo como el Gran Jehová. Él guió y dirigió a profetas y creyentes de la antigüedad, y su amor y misericordia los fortaleció durante sus pruebas. Hace más de 2000 años, Jesucristo vino a la tierra por medio de un nacimiento milagroso. Vivió y ministró entre el pueblo de la tierra de Israel y efectuó grandes milagros, tales como sanar a los enfermos y levantar a los muertos. Estableció su iglesia y enseñó la doctrina del arrepentimiento, el perdón de los pecados y la vida eterna a todos los que lo siguieran. Jesucristo vivió una vida perfecta y siempre fue obediente a su Padre. Debido a que Jesucristo vino a la tierra para salvar a los hijos del Padre, voluntariamente tomó sobre sí el castigo por los pecados de ellos. Isaías profetizó cientos de años antes, diciendo: Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Así se lee en Isaías, capítulo 53, los versículos 4 y 5. Jesús sufrió una inmensa agonía que lo hizo sangrar por cada poro. Fue arrestado y condenado por cargos falsos y se le sentenció a muerte. Fue cruelmente clavado en una cruz, donde sufrió y dio su vida por nosotros. Pero su muerte no marcó el fin. Jesucristo se levantó de la tumba y ministró a sus seguidores como un ser resucitado. Hoy en día, los miembros de la Iglesia de Jesucristo esperan con anhelo su prometido regreso a la tierra. Nadie sabe cuándo ocurrirá esto, pero las Escrituras hablan de señales y acontecimientos que precederán a su segunda venida. La tierra cambiará cuando el Señor regrese, y Él revelará todas las cosas a los que sean justos.
Sección 2. Venida Cristo. El Padre Celestial ha preparado abundantes bendiciones para aquellos que reciban a su Hijo Jesucristo. Jesucristo declaró: Si venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga, yo lo recibiré. Así se lee en Tercer Nefi, en el capítulo 9, el versículo 14. Demostramos nuestro deseo de aceptar la invitación del Señor de venir a Él cuando ponemos nuestra fe en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, somos bautizados, guardamos los mandamientos de Dios y recibimos las sagradas ordenanzas del templo. Cuando nos volvemos a Jesucristo con humildad, fe y arrepentimiento, podemos recibir la remisión de nuestros pecados. La expiación de Jesucristo también hace posible que tengamos acceso al poder divino, un poder suficiente para sobrellevar las cargas, obstáculos y tentaciones de nuestros días. El amor, la misericordia y el perdón que recibimos de Jesucristo pueden producir un cambio duradero en nuestra vida y darnos la fortaleza para seguir adelante haciendo la voluntad de Dios. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: Gracias a Jesucristo, resucitaré. José Smith sabía lo que se siente al llorar la muerte de seres queridos, entre otras, la de su padre y 2 de sus hermanos. José y Emma enterraron a 6 de sus hijos, todos menores de 2 años. A partir de las revelaciones que Dios le dio, José y Emma obtuvieron una perspectiva eterna. Se recomienda, a continuación, busque verdades sobre la muerte y el plan eterno de Dios en los versículos que se leerán en este bloque de lectura a continuación. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos del 26 al 27, que dicen lo siguiente: Mas he aquí, de cierto os digo, que antes que pase la tierra, Miguel, mi arcángel, tocará su trompeta, y entonces todos los muertos despertarán, porque se abrirán sus sepulcros y saldrán, sí, todos, y serán reunidos los justos a mi derecha, para vida eterna, y a los malvados a mi izquierda. Me avergonzaré reconocerlos ante mi Padre. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 42, los versículos del 45 al 46, que dicen lo siguiente: Viviréis juntos en amor, al grado de que lloraréis por los que mueran, y más particularmente por aquellos que no tengan la esperanza de una resurrección gloriosa. Y acontecerá que los que mueran en mí no gustarán la muerte, porque les será dulce. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 63, el versículo 49, donde se menciona: Sí, y bienaventurados los muertos que mueran en el Señor, desde ahora en adelante. Cuando el Señor venga, y las cosas viejas dejen de ser, y todas las cosas se tornen nuevas. Se levantarán de los muertos, y no morirán después, y recibirán una herencia ante el Señor en la ciudad santa. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 88, los versículos del 14 al 17 y del 27 al 31, que dicen lo siguiente: Ahora de cierto os digo, que mediante la redención que se ha hecho por vosotros, se lleva a efecto la resurrección de los muertos, y el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre, y la resurrección de los muertos es la redención del alma, y la redención del alma viene por medio del que vivifica todas las cosas, en cuyo seno se ha decretado
que los pobres y los mansos de la tierra la heredarán, porque a pesar de que mueren, también ellos se levantarán, cuerpos espirituales. Aquellos que son de un espíritu celestial recibirán el mismo cuerpo que fue el cuerpo natural. Sí, vosotros recibiréis vuestros cuerpos, y vuestra gloria será aquella por medio de la cual vuestro cuerpo sea vivificado. Vosotros los que seáis vivificados por una porción de la gloria celestial, recibiréis entonces de ella, sí, una plenitud, y los que sean vivificados por una porción de la gloria terrestre, recibirán entonces de ella, sí, una plenitud. Y también los que sean vivificados por una porción de la gloria celestial, recibirán entonces de ella, sí, una plenitud. Para finalizar este estudio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 93, los versículos del 33 al 34, que dicen lo siguiente. Porque el hombre es espíritu, los elementos son eternos, y espíritu y elemento, inseparablemente unidos, reciben una plenitud de gozo. Y cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. Medite a continuación. ¿Cómo influyen estas verdades en la forma en que usted considera la muerte? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué efecto tienen estas verdades en la forma en que usted vive su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al postrero de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y aún más, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo han perecido. Si solamente en esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos,
y llegó a ser primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya abolido todo imperio y toda autoridad y todo poder. Porque es menester que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas le son sujetas, claro está que exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro por la gloria que en vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No os dejéis engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrestres. Una es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles,
y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. También se recomienda estudiar del libro de enseñanzas de los presidentes de la Iglesia de José Smith, el capítulo 14, titulado Palabras de esperanza y consuelo en la ocasión de la muerte, el cual estudiaremos a continuación. Capítulo 14. Palabras de esperanza y consuelo en la ocasión de la muerte. ¿Qué tenemos para consolarnos? ¿Con relación a los muertos? Tenemos motivo para abrigar mayor esperanza y consuelo respecto de nuestros muertos que cualquier otro pueblo sobre la tierra. De la vida de José Smith. El dolor de perder seres queridos se repitió muchas veces en la vida del profeta José Smith. El 15 de junio de 1828, en Harmony, Pensilvania, murió Alvin, el primer hijo de José y Emma Smith, poco tiempo después de nacer. Más adelante, en febrero de 1831, cuando ambos se mudaron de Nueva York a Kirtland, Ohio, ella estaba embarazada de nuevo, esta vez de gemelos. Poco después de su llegada a Kirtland, se mudaron a una cabaña en la granja de un miembro de la iglesia llamado Isaac Morley. Allí, el 30 de abril, nacieron los pequeños Tadeusz y Luisa, pero tampoco sobrevivieron, falleciendo a pocas horas de haber nacido. Al mismo tiempo, en el pueblo vecino de Warrensville, Ohio, el hermano John Murdoch perdió a su esposa, Julia, que acababa de dar a luz a dos gemelos saludables. El hermano Murdoch, con una familia que había aumentado a 5 hijos con esos dos, se sintió imposibilitado de cuidar a los recién nacidos y pidió al matrimonio Smith que los adoptaran. José y Emma Smith así lo hicieron, recibiendo agradecidos a los dos niñitos, Joseph y Julia. Trágicamente, el pequeño Joseph murió 11 meses después, en marzo de 1832, como consecuencia de haber estado expuesto al frío mientras se hallaba enfermo de sarampión en la noche en que un populacho cubrió al profeta de brea y plumas. Con su muerte, los afligidos padres habían tenido que sepultar a 4 de sus 5 hijos. La única que les quedaba era Julia. De los 11 hijos que tuvieron José y Emma, 9 de sangre y 2 adoptados. Solo 5 vivieron hasta la edad adulta. Julia, nacida en 1831. Joseph III, nacido en 1832. Frederick, nacido en 1836. Alexander, nacido en 1838. Y David, nacido en noviembre de 1844. 5 meses después de la muerte de su padre. Un hijo de 14 meses. Don Carlos, murió en 1841. Y un hijo que nació en 1842 murió el mismo día que nació. En el transcurso de su vida, José Smith también perdió a 3 hermanos prematuramente. Ephraim murió en 1810, poco después de nacer. Alvin, el hermano mayor, murió en 1823 a la edad de 25 años. Y su hermano menor, Don Carlos, murió en 1841, también a la edad de 25 años. En 1840, en Nauvoo, Illinois, el profeta sufrió otra gran pérdida con el fallecimiento de su padre.
en quien confiaba para recibir consejo y fortaleza. Cuando el anciano Smith se dio cuenta de que su muerte era inminente, llamó a su familia, la que se reunió junto a su lecho. Él le habló a la esposa, diciéndole: «Cuando miro a mis hijos y pienso que, aunque fueron criados para hacer la obra del Señor, aún así deben pasar momentos de dificultad y aflicción mientras vivan en la tierra. Mi corazón se compadece y temo dejarlos a todos así, rodeados de enemigos». Luego habló con cada uno de sus hijos e hijas, dándoles su última bendición, según lo que escribió la madre del profeta. Al profeta José le dijo estas tranquilizadoras palabras: «José, hijo mío, eres llamado a un alto y santo llamamiento. Sí, eres llamado aún a hacer la obra del Señor. Sé fiel y serás bendecido. Y tus hijos después de ti. Y vivirás hasta completar tu obra». Al oír esas palabras, José se echó a llorar, exclamando: «Oh, Padre mío, ¿será así?». «Sí», le respondió el padre. «Vivirás hasta establecer el plan de toda la obra que Dios te ha dado para hacer. Esta es mi bendición en mi lecho de muerte. En el nombre de Jesús». Gracias a esas difíciles experiencias que tuvo y a su comprensión inspirada de la expiación del Salvador, el profeta José Smith fue capaz de ofrecer el consuelo que tanto necesitaban muchos de los santos al llorar la pérdida de seres queridos. Las enseñanzas de José Smith: cuando mueren familiares o amigos queridos, sentimos gran consuelo al saber que volveremos a vernos en el mundo venidero. El 7 de abril de 1844, el profeta habló en una conferencia de la iglesia en Nauvoo. Habló de su amigo King Follett, que había muerto recientemente. Y dijo: «Amados hermanos, pido la atención de esta congregación mientras les hablo sobre el tema de los muertos. El fallecimiento de nuestro querido hermano, King Follett, que murió aplastado en un pozo al venírsele encima una tina llena de piedras, es lo que más me ha motivado a tratar este tema. Sus amigos y parientes me han rogado que tome la palabra. Pero en vista de que muchos de los de esta congregación que viven en esta ciudad y en otras partes también han perdido a algún amigo, desearía hablar sobre el tema en general y presentarles mis ideas, hasta donde pueda y hasta donde me inspire el Espíritu Santo a tratar este asunto. Deseo sus oraciones y su fe para que yo reciba la instrucción de Dios Todopoderoso y el don del Espíritu Santo, a fin de que pueda declarar las cosas que son verdaderas y que ustedes puedan comprender fácilmente, y que el testimonio pueda infundir la convicción de la veracidad de lo que diga en el corazón y la mente de ustedes. Yo sé que mi testimonio es verdadero. Por tanto, al referirme a estos que hoy lloran, ¿qué han perdido? Los parientes y amigos de ellos solamente quedan separados del cuerpo por un corto tiempo. Y sus espíritus, que existieron con Dios, han salido del tabernáculo de barro tan solo por un momento, por decirlo así. Y ahora ellos existen en un lugar donde pueden conversar juntos, tal como lo hacemos nosotros en la tierra. ¿Qué tenemos para consolarnos? ¿Con relación a los muertos? Tenemos motivo para abrigar mayor esperanza y consuelo respecto de nuestros muertos que cualquier otro pueblo sobre la tierra, porque los hemos visto conducirse rectamente entre nosotros, y los hemos visto quedarse dormidos en los brazos de Jesús. Ustedes que se lamentan, tienen ocasión para regocijarse, hablando de la muerte del elder King Follett, porque su esposo y padre ha ido a esperar hasta el tiempo de la resurrección de los muertos, hasta la perfección de los demás, porque al llegar la resurrección, el amigo de ustedes se levantará con felicidad perfecta e irá a una gloria celestial. Estoy facultado para declarar, por la autoridad del Espíritu Santo, que no tienen razón para temer, porque Él ha ido a la morada de los justos. No se lamenten ni lloren. Lo sé por el testimonio del Espíritu Santo que hay dentro de mí. Y ustedes podrán esperar que sus amigos salgan para recibirlos en la mañana del mundo celestial. Tengo un padre, hermanos, hijos y amigos que han pasado a un mundo de espíritus. Se han ausentado tan solo por un momento. Se hallan en el espíritu. Y dentro de poco nos volveremos a ver. Pronto llegará el tiempo en que sonará la trompeta. Cuando salgamos de aquí, saludaremos a nuestra madre, padre, amigos y a todos aquellos a quienes amamos.
que han dormido en Jesús. No habrá temor de chusmas, ni persecuciones, ni litigios perversos, ni arrestos, sino que todo será una eternidad de dicha. El elder Lorenzo D. Barnes murió mientras prestaba servicio como misionero en Inglaterra. El profeta habló de su fallecimiento en una reunión que tuvo lugar en el templo de Nauvoo. Todavía sin terminar. Les diré lo que deseo. Si mañana tuviera que yacer en aquella tumba, quisiera tomar a mi padre de la mano en la mañana de la resurrección y exclamar: Padre mío. Y él dirá: Hijo mío, en cuanto se parta la piedra, y antes de que salgamos de nuestras tumbas. ¿Y podemos esperar que así se verifiquen estas cosas? Sí. Si aprendemos cómo hemos de vivir y cómo hemos de morir. Al acostarnos, pensamos cómo nos vamos a levantar a la mañana siguiente. Y cuán placentero es que los amigos reposen juntos, y unidos por los vínculos del amor, descansen y despierten en compañía el uno del otro y reanuden su conversación. ¿Les parecería raro que les relatara lo que he visto en una visión respecto de este interesante tema? Los que han muerto en Jesucristo pueden esperar recibir toda la plenitud de gozo al salir de la tumba, que tuvieron o que esperaron tener aquí. Fue tan clara la visión, que vi a los hombres antes que hubiesen ascendido de la tumba, como si estuviesen levantándose lentamente. Se dieron la mano unos a otros, y exclamaron el uno al otro: Mi padre, mi hijo, mi madre, mi hija, mi hermano, mi hermana. Comillas sencillas. Y cuando se oiga la voz que ordene a los muertos que se levanten. Y suponiendo que estuviese sepultado al lado de mi padre, ¿cuál sería el primer gozo de mi corazón? Ver a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, y cuando se hallen a mi lado, yo los abrazaré y ellos a mí. Para mí, el pensar en una aniquilación total del cuerpo y del espíritu es más angustioso que la muerte. Si no tuviera la esperanza de volver a ver a mi padre, madre, hermanos, hermanas y amigos, se me partiría el corazón en un momento, y descendería a mi sepultura. La esperanza de ver a mis amigos en la mañana de la resurrección da ánimo a mi alma, y me permite soportar los afanes de la vida. Es como si ellos emprendieran un viaje largo, y al volver los recibiéramos con mayor gozo. A Marcellus Bates, miembro de la iglesia cuya esposa había muerto, quiero brindarle consuelo. Usted pronto gozará de la asociación de su compañera en un mundo de gloria. Y digo lo mismo a los amigos del hermano Barnes y a todos los miembros de la iglesia que están de luto. Esto ha sido para todos nosotros una voz de amonestación, indicándonos que seamos serios y diligentes, que dejemos a un lado la frivolidad, la vanidad y la imprudencia, y estemos preparados para morir mañana. Los padres a quienes se les mueren hijos los recibirán en la resurrección tal como eran cuando los sepultaron. En el servicio funerario de Marian Lyon, una niña de 2 años, el profeta dijo: de nuevo hemos oído entre nosotros la voz de amonestación, que nos indica la incertidumbre de la vida humana. Y en mis momentos desocupados y meditando el asunto, he preguntado: ¿por qué será que nos son arrebatados los pequeñuelos? Los niños inocentes, especialmente estos que parecen ser los más inteligentes e interesantes. Las razones que con más fuerza llegan a mis pensamientos son las siguientes. Este mundo es un mundo muy perverso. Y se está volviendo más perverso y corrupto. El Señor se lleva a muchos, aún en su infancia, a fin de que puedan verse libres de la envidia de los hombres y de las angustias y maldades de este mundo. Son demasiado puros, demasiado bellos para vivir sobre la tierra. Por consiguiente, si se considera como es debido, veremos que tenemos razón para regocijarnos, en lugar de llorar, porque son librados del mal y dentro de poco los tendremos otra vez. La única diferencia entre la muerte de un joven y la de un anciano es que uno vive más tiempo en el cielo y en la eterna luz y gloria que el otro, y es librado de este miserable mundo inicuo un poco más pronto. No obstante, perdemos de vista toda esta gloria por un momento y lloramos la pérdida del que se nos ha muerto. Pero no lloramos como los que se hallan sin esperanza. Quizás se haga la pregunta: ¿tendrán las madres a sus hijos en la eternidad?
Sí. Sí. Madres. Tendrán a sus hijos. Porque ellos tendrán la vida eterna. Porque su deuda está saldada. Los niños se levantarán precisamente como murieron. Allá podremos saludar a nuestros hermosos niños con la misma gloria. La misma belleza en la gloria celestial. 7. El presidente Joseph F. Smith, sexto presidente de la Iglesia, informó: José Smith enseñó la doctrina de que el niño pequeño que muere se levantará como niño en la resurrección. Y, señalando a la madre de un niño sin vida, le dijo: Usted tendrá la alegría, el placer y la satisfacción de criar a esa hija, después que haya resucitado, hasta que alcance la estatura completa de su espíritu. En 1854, me encontré con mi tía, Agnes Smith, esposa de mi tío don Carlos Smith, que era la madre de la niñita, Sofronia, a la que se refería José Smith. El profeta, a quien le dijo que tendría la alegría, el placer y la satisfacción de criar a esa hija después que hubiera resucitado, hasta que alcanzara la estatura completa de su espíritu. Y que eso sería un gozo mucho mayor que el que pudiera tener en esta vida, pues estaría libre del dolor, del temor y de las incapacidades de la existencia terrenal. Y sabría más de lo que podría saber en esta vida. Me encontré con aquella viuda, madre de la niña, y me contó esa experiencia y testificó de lo que el profeta José Smith había dicho cuando éste habló en el servicio funerario de su hijita, Mary Isabella Horn y Leonora Cannon Taylor, dos hermanas que habían perdido un hijo cada una. Recordaron que el profeta José Smith les había dicho estas palabras de consuelo. Nos dijo que recibiríamos a esos niños en la mañana de la resurrección, tal como los habíamos sepultado, con pureza e inocencia, y que como madres les enseñaríamos y los cuidaríamos. Dijo que los niños se levantarán en la resurrección tal como fueron sepultados, y que obtendrán toda la inteligencia necesaria para recibir tronos, principados y potestades. Aunque lloramos cuando mueren seres queridos, podemos confiar en que el Dios de toda la tierra hará lo justo. En el funeral del joven Ephraim Marx, de 24 años de edad, el profeta dijo lo siguiente: es una ocasión muy solemne e impresionante. Jamás me he sentido más solemne. Me hace recordar la muerte de mi hermano mayor, Alvin, fallecido en Nueva York, y mi hermano menor, don Carlos Smith, que murió en Nauvoo. Me ha sido difícil vivir sobre la tierra y ver cómo son arrebatados de entre nosotros en la flor de su mocedad estos jóvenes que nos han suministrado sostén y consuelo. Sí, ha sido difícil resignarme a estas cosas. A veces he pensado que me habría sentido más conforme si yo mismo hubiese sido llamado de esta vida, si así hubiese sido la voluntad de Dios. No obstante, sé que debemos callar y reconocer que es de Dios y conformarnos con su voluntad. Todo está bien, antes que pase mucho tiempo. Todos en igual manera seremos llevados. Bien podré ser yo. Bien ustedes. El 6 de junio de 1832. José Smith le escribió a Emma Smith: he sentido pesar al saber que a Jairum se le ha muerto su pequeñito. Creo que podemos condolernos con él hasta cierto punto. Pero todos debemos resignarnos a lo que se nos depare y decir que se haga la voluntad del Señor. El 20 de enero de 1840. José Smith le escribió a Emma Smith: recibí una carta de Jairum, la cual me alegró el corazón al saber que toda mi familia está viva. Aún así, mi corazón sufre por aquellos que se nos han arrebatado. Pero no sin esperanza, pues he de verlos otra vez y volver a estar con ellos. Por lo tanto, podemos resignarnos más a los designios de Dios. Con respecto a las muertes que ha habido en Sión, nos sentimos inclinados a llorar con los que lloran. Pero recuerden que el Dios de toda la tierra hará lo justo. Han ocurrido muchas muertes, las cuales dejan una melancólica reflexión. Pero es algo que no podemos evitar. Cuando Dios habla desde los cielos para llamarnos fuera de este mundo, debemos someternos a sus mandatos. En el servicio funerario de James Adams, el profeta dijo: lo vi por primera vez en Springfield, Illinois, cuando me dirigía de Missouri a Washington. Me recibió y me llevó a su casa, aunque era desconocido para él, y me animó, me alentó y me dio dinero.
Ha sido un amigo muy íntimo. Ha recibido revelaciones respecto de su muerte. Y ha pasado a una obra más importante. Cuando los hombres están preparados, se encuentran en mejor posición para ir allá. El hermano Adams se ha ido a preparar un camino más eficaz para los muertos. Los espíritus de los justos son exaltados a una obra mayor y más gloriosa. Por consiguiente, son bendecidos en su partida hacia el mundo de los espíritus. Como subtítulo: Jesucristo logró una perfecta expiación para mí. Una manera de centrarse en el Salvador durante la época de la Pascua de Resurrección es estudiar las revelaciones en Doctrina y Convenios, que enseñan en cuanto a su sacrificio expiatorio. Algunas de ellas se encuentran en los versículos que se leerán en este bloque de lectura a continuación. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 18, los versículos del 10 al 13, que dicen lo siguiente. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque, he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne. Por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Y ha resucitado de entre los muertos, para traer a todos los hombres a Él, mediante las condiciones del arrepentimiento. Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 19, los versículos del 16 al 19, que dicen lo siguiente. Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer, así como yo, padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 45, los versículos del 3 al 5, que dicen lo siguiente. Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante Él, diciendo, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste, para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 76, los versículos del 69 al 70, que dicen lo siguiente. Son hombres justos, hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol. Sí, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito que tiene como símbolo el sol del firmamento. Medite a continuación. ¿Qué aprendió usted de estos versículos en cuanto al sacrificio expiatorio de Jesucristo? Medite brevemente. A continuación, se le invita a considerar hacer una lista de las verdades que usted encuentre en esos versículos que leímos hace unos momentos. Para profundizar un poco más su estudio, usted puede ampliar este conocimiento y de la lista escudriñando los siguientes versículos que se leerán a continuación. Ahora leeremos en el libro de Lucas, en el capítulo 22, los versículos del 39 al 44. Que dice lo siguiente. Y saliendo, se fue, como solía,
al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se les apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Ahora leeremos en Primera de Juan, en el capítulo 1, el versículo 7, donde se menciona: Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 2, los versículos del 6 al 9, que dicen lo siguiente: Por tanto, la redención viene en el Santo Mesías y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. He aquí, él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se puede satisfacer los fines de la ley. Por tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu para efectuar la resurrección de los muertos, siendo el primero que ha de resucitar. De manera que Él es las primicias para Dios, pues Él intercederá por todos los hijos de los hombres, y los que crean en Él serán salvos. Ahora leeremos en el libro de Mosías, en el capítulo 3, los versículos del 5 al 13 y del 17 al 18, que dicen lo siguiente: Porque he aquí que viene el tiempo, y no está muy distante, en que con poder el Señor omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres, y morará en un tabernáculo de barro, e irá entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden, y que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades. Y echará fuera los demonios, o los malos espíritus que moran en el corazón de los hijos de los hombres. Y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro. Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. Y su madre se llamará María. Y he aquí, Él viene a los suyos, para que la salvación llegue a los hijos de los hombres mediante la fe en su nombre, y aún después de todo esto, lo considerarán como hombre, y dirán que está endemoniado, y lo azotarán, y lo crucificarán. Y al tercer día resucitará de entre los muertos. Y he aquí se presenta para juzgar al mundo. Y he aquí, todas estas cosas se hacen para que descienda un justo juicio sobre los hijos de los hombres. Pues he aquí, y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o que han pecado por ignorancia. Mas ay de aquel que sabe que se está rebelando contra Dios, porque a ninguno de estos viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo.
Y el Señor Dios ha enviado a sus santos profetas entre todos los hijos de los hombres, para declarar estas cosas a toda familia, nación y lengua, para que así quienes creyesen que Cristo habría de venir, esos mismos recibiesen la remisión de sus pecados y se regocijasen con un gozo sumamente grande, aun como si Él ya hubiese venido entre ellos. Y además, te digo que no se dará otro nombre, ni otra senda ni medio, por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo, el Señor Omnipotente, y por medio de ese nombre. Pues he aquí, Él juzga, y su juicio es justo, y el niño que muere en su infancia no perece, mas los hombres beben condenación para sus propias almas, a menos que se humillen y se vuelvan como niños pequeños, y crean que la salvación fue y es, y ha de venir en la sangre expiatoria de Cristo, el Señor Omnipotente, y por medio de ella. Para finalizar este bloque de lectura, a continuación se leerá en Moroni, en el capítulo 10, los versículos del 32 al 33, que dice lo siguiente. Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre, para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos, sin mancha. A continuación se harán una serie de preguntas con el propósito de orientar su estudio personal y reflexión. Medite a continuación. ¿Qué es la expiación de Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué Jesucristo eligió sufrir y morir por nosotros? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué debo hacer para recibir las bendiciones de su sacrificio? Medite nuevamente. Para finalizar, medite a continuación. ¿Cómo se siente acerca de Jesucristo después de leer estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el término expiación en la Guía para el Estudio de las Escrituras, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Expiación. Expiar. La expiación es la reconciliación del hombre con Dios. En el contexto de las Escrituras, expiar significa padecer el castigo del pecado, eliminando así los efectos del pecador arrepentido, y permitiéndole reconciliarse con Dios. Jesucristo fue el único ser capaz de llevar a cabo la expiación perfecta por todo el género humano. Él pudo hacerlo debido a su elección y preordenación en el gran concilio que tuvo lugar antes que el mundo fuese formado, por su calidad de Hijo de Dios y por su vida sin pecado. La expiación consistió en su sufrimiento por los pecados de la humanidad, el derramamiento de su sangre y su muerte y resurrección del sepulcro. Por motivo de la expiación, todos los muertos se levantarán de la tumba, con un cuerpo inmortal. La expiación
también provee el medio por el cual el ser humano puede recibir el perdón de sus pecados y vivir para siempre con Dios. Pero la persona que haya alcanzado la edad de responsabilidad y haya recibido la ley, solamente obtendrá estas bendiciones si tiene fe en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, recibe las ordenanzas de salvación y obedece los mandamientos de Dios. Los que no lleguen a la edad de responsabilidad y los que no conozcan la ley son redimidos por medio de la expiación. Las Escrituras nos enseñan claramente que si Cristo no hubiera efectuado la expiación por nuestros pecados, ninguna ley, ni ninguna ordenanza, ni sacrificio cumpliría las demandas de la justicia, y el hombre nunca podría regresar a la presencia de Dios. Anote sus impresiones a continuación. También se recomienda ver el video El Salvador sufre en Getsemaní, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Con esto concluye Ven Sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 16. Pascua de Resurrección. Lección asignada del 14 al 20 de abril de 2025, titulado Soy el que vive, soy el que fue muerto.